quisieron destruir a la gente, al pueblo de Dios, y van a llegar a su meta casi, estarán cerca de cumplir su meta. Más de la mitad de Israel caerá, significa que la mayoría del pueblo caerá. Miles de miles en ese entonces le darán su vida, y esto será justo antes de la segunda venida, justo antes. La segunda venida sucederá en medio de toda esa batalla, se le llama la batalla de Armagedón. Israel sufrirá, bueno, cambiemos la terminología. Ella tratará de protegerse, estoy tratando de encontrar las palabras correctas, en contra del ejército más grande de todo el mundo, el ejército más poderoso que el mundo ha llegado a ver, testificado, visto o experimentado. Se unirán bajo el anticristo para destruir al pueblo de Dios, para destruir todo lo que tiene que ver con Israel en ese entonces. Esa será la ambición del anticristo, destruir por completo a toda Israel, y no será, parece que no habrán muchos judíos en ningún otro lugar en Israel en ese entonces, pero bueno, estarán en Jerusalén, pero estarán tratando de defender el templo. Pero el anticristo vendrá contra ellos con fuerzas poderosas. La Biblia nos dice, creo que es en Zacarías, que el ejército de Israel, tal como lo es, será fortalecido por el Señor al punto de que los soldados serán como David en cuanto a su fortaleza de la batalla. Pero aún así estarán frente al ejército más grande, probablemente millones de hombres. Y con certeza parecerá como que en ese entonces, en ese momento ya van a ser destruidos, pero en ese momento es cuando el Señor vendrá. Él desatará los elementos del cielo contra el ejército del anticristo. Bolas de hielo, de granizo, de hielo y de fuego caerán sobre el pueblo del anticristo, el ejército, y serán presa segura, por decirlo así. El anticristo será muerto en ese entonces. Creo que cinco sextas partes, no sé, del ejército del anticristo será destruido, y creo que tomará 7 meses para sepultar a los muertos. Muchísimos morirán, y el Señor hará esto en la batalla del Armagedón. Él lo hará, y él dirá suficiente. Es entonces cuando el anticristo morirá, Satanás será lanzado al pozo, y así sucesivamente. Hermano Sagar, solo para dar mi opinión, ya que esto me causa pensar en esto. Recientemente, vamos a ver si arreglo lo que quiero decir. Acaban de publicar algunas entrevistas que hizo Eichler. Si recuerdan, él fue uno de los líderes de Alemania nazi y se le da un gran crédito de la gran solución. Él es uno de los pocos que Israel finalmente atrapó. Bueno, él creo que pudo escapar y llegó a Argentina. Sí, en Argentina. Mientras estuvo ahí, él fue muy abierto sobre su participación en esto de la solución final que fue la exterminación del pueblo judío. Y esas entrevistas en particular son de varias horas donde él abiertamente habló sobre esa situación y esas grabaciones habían estado guardadas por más de 60 años. Y finalmente fue capturado por agentes del Mossad y volvió a Israel y fue juzgado y claro que fue ahorcado cuando lo culparon de esos crímenes. Podemos decir que él fue responsable directamente por la muerte de miles de personas de la manera más terrible, pero una porción de esas grabaciones fueron dadas al público para ver lo que él dijo, pero esas grabaciones prueban de que él estaba muy involucrado en todo eso. Y es tan quebrantador el escuchar los pensamientos de estos individuos hacia el pueblo judío.
ellos los veían, no los veían como seres humanos, sentían que le estaban haciendo un favor al Así mundo es, al sí, sí. deshacerse de los judíos. Ellos culpaban cualquier problema del mundo sobre la existencia del pueblo judío. Y él dijo que veíamos a los judíos y decíamos, bueno, si estaban bien para trabajar físicamente, entonces deberían de trabajar hasta la muerte. Y si no se pueden usar para trabajar, hay que exterminarlos y matarlos inmediatamente. Y eso fue lo que sucedió. Esos campamentos de guerra eran campamentos Sí, de exterminación. Así que al escuchar esto, uno no puede evitar pensar en el odio. Y de hecho, una persona notó que en las entrevistas había una mosca que andaba alrededor de él, irritándolo, y él dijo que esa mosca tenía la naturaleza judía, deberían de simplemente matarlos así como se debería de matar esa mosca. Y pienso en el tiempo que sucedió esto. Los judíos estaban por todo el mundo esparcidos y tenían una concentración muy grande en Europa, de ahí viene nuestra familia de Alemania, y tenían esa concentración bastante grande. Se les dio oportunidades al mundo desde Estados Unidos a otros países. desde 1939, así es. Así es, y creo que hasta Francia para aceptar al pueblo judío y recibirlos. Hitler le dio al mundo esa oportunidad. Pero no lo quisieron hacer. El mundo los rechazó y lo que hizo fue que causó que los judíos fuesen cautivos en Europa, en Polonia, Alemania y todo eso. Y entonces fueron concentrados en una región, en un área. Mientras pienso en lo que usted está leyendo y en lo que va a suceder en el futuro, habrá una concentración de judíos, no estarán esparcidos a través de un continente, sino en este lugar, en Israel. Y eso lo hará muy fácil de que el anticristo vaya en contra de ellos. El Señor dis- hizo que ellos fuesen alrededor del mundo para preservarlos. Pero hay elementos en este momento, ahora mismo, 75 años después de Hitler y todo eso, 80 años después, que han jurado a la destrucción de Israel. Claro que sí, sus propios países vecinos han también pensado en lo mismo. Existen justo en medio de esta determinación de destruirlos a ellos. Y en este momento Estados Unidos está trabajando mano a mano casi con Irán, que ha destruido o que quiere, dice, ha dicho que van a destruir a Israel. Llaman a los Estados Unidos, Irán, la gran Satanás. Y Israel es la pequeña Satanás. Así Sí, que hay que darle muerte a Israel y a Estados Unidos. pero ¿qué no entiende este presidente que esta gente quiere una bomba atómica para un propósito nada más y es para destruir a Israel? Y usted puede decir, bueno, es aire caliente. No, no lo es. Ellos dicen en serio lo que dicen. Si ellos pueden obtener el armamento, lo harán. Lo harán. No van a lograrlo, pero no es por causa de falta de interés. Lo que Satanás está tratando de hacer es cegar la mente de aquellos que piensan que no, es detener la restauración de Israel. Desde el principio de la iglesia primitiva, empezando con Justin Martyr y el la iglesia ha rechazado esa idea. Usted dice la iglesia, Estoy hablando del sistema romano católico, la iglesia pero reformada. no está hablando de hoy. Aún hoy en día hay muchos que no creen de que Israel va a tener esa restauración física, mas sin embargo hay miles de escrituras en el Antiguo Testamento que alegorizan o que son mal caracterizadas porque alegorizan esas escrituras del Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 30, versículo 17 al 24, la gente debería de leerlo detenidamente. Estamos hablando de una restauración literal de la nación de Israel. Si no lo cree, no cree entonces en la palabra de Dios, porque Satanás está tratando de prevenir esto, ya que Dios prometió esa restauración. Levíticos capítulo 26, Deuteronomio capítulo 30-31, Ezequiel 36. No podemos tomar esas escrituras del Antiguo Testamento y alegorizarlas con el Nuevo Testamento y decir de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Dios va a restaurar a Israel. Y claramente dice en el Sí. versículo 20 que sus hijos también
se predecirá en su congregación y será establecida ante mí, y yo castigaré a todos aquellos que los oprimen. Estamos Sí, viendo las escrituras que estamos leyendo ahora mismo en su libro sobre la doctrina de la segunda venida del Señor. El juicio de las naciones llegará a aquellos de la manera que han tratado a Israel así o es. maltratado a Israel, serán juzgados de acuerdo a ello. Y cuando piensen en muchos de, o la mayoría de los imperios del mundo, especialmente concentrados en Europa y en el Oriente Medio, todos ellos fueron, a ellos se les dio la oportunidad, viendo Jerusalén también. Jerusalén ha estado bajo el ataque o el gobierno de más de diferentes, de más de docenas de diferentes imperios y reinados. Y si nos fijamos en el imperio romano o medo-persa y todos ellos, a todos ellos, aún hasta Gran Bretaña y Francia, se les dio la oportunidad, y ahora los Estados Unidos, de hacer lo correcto con respecto a Israel, el pueblo y la tierra, y esto es muy importante. Y Dios bendecirá a esa nación que lo haga. Él se lo prometió a Abraham: yo bendeciré a quienes os bendijeren, y lo hemos visto manifestarse, pero también dijo: maldeciré a quienes os maldijeren, y fíjense en lo que les ha sucedido a estas naciones, a estos imperios. Y alguien puede decir: bueno, hermano Josh, usted me está diciendo que el imperio romano, el imperio griego y medo-persa, Francia y el Reino Unido, Israel, esa tierra pequeña, este grupo pequeño de personas, tuvieron algo que ver con que ellos no tuvieran éxito en el mundo? Yo diría que sí, yo diría que sí. Hago la pregunta, en este momento, ahora mismo, ¿hay más gente en la iglesia, en esta nación, que apoya a Israel que lo contrario? Yo creo que la iglesia está muy fracturada. Yo diría que, en mi opinión, probablemente está dividida a mitad. Me parece que muchos cristianos, y tal vez ustedes piensen distinto a esto, pero no creo que muchos cristianos les interesa o consideran a Israel de una buena manera, pero reconocen grandemente a Israel y al pueblo judío, pero se enfocan tanto en de la manera hebreica, que verdaderamente malentienden todo. Papá, tal vez tú pienses algo distinto. Los teólogos de la Reforma que en su mayoría estaban en la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana ha decidido que Israel es un estado apartheid. En otras palabras, que están tomando la discriminación racial contra el pueblo palestino, que es una mentira completamente. Las Naciones Unidas le llamó al sionismo racismo. Entonces ahora la mesa ha dado vueltas. El mundo, a través de la ONU, y por supuesto ellos eh, eh, lamentaron ese comentario, que dijeron que Israel bueno, que es un estado de apartheid, porque ellos están en contra del pueblo palestino. Eso se ha aceptado, y ahora estamos viendo una resurgencia, un resurgimiento de la teología de la Reforma, y los teólogos de la Reforma no ven a Israel como un pueblo restaurado, no niegan que pueden ser salvos. Hagámoslo claro, la salvación es para todos, todo aquel que quiera, judíos y gentiles todos juntos. La soteriología, o la idea de la salvación, es para todos. Pero el llamado muy singular de Israel no puede ser negado. Y a esto es a lo que yo me refiero. Por eso es que Satanás quiere destruir a Israel, porque eso haría que las promesas de Dios fuesen nulas, y haría a Dios un mentiroso. Pero La mayoría de las iglesias en esta nación apoyan a Israel. Hasta ahora vemos a un grupo grande de gente. Sí, el Congreso hasta ahora ha estado a favor de Israel, pero está menguando. Lo vimos bajo la administración de Obama, y lo vemos ahora bajo la administración de Biden. Y este grupo de individuos que ha entrado al Congreso, llamados el Escuadrón, están en contra de Israel. Y bueno, son musulmanes en su mayoría, y algunos. están en contra de Israel. Pero la realidad es de que esa es la generación a quien se les está enseñando esto en las universidades: estar en contra de Israel, y estar, bueno, en contra de todo Israel. Está esparciéndose. A Israel se le llama, o se le llama, son llamados Así un es, país sí. ocupante, el ocupante Israel legal. es el opresor. De hecho, cuando fuimos a Israel, fuimos a lo que se considera territorio palestino, el área A, como lo llaman ellos. Hay una gran diferencia entre el área A y el área C, que es propiedad de Israel, pero cuando fuimos ahí vimos las paredes con graffiti y propaganda en todo lugar, mostrando a Israel como el ocupante ilegal, y que los palestinos eran los oprimidos, los refugiados, los que básicamente habían sido arrojados de su tierra. Y eso
no es cierto, pero para el punto de papá, muchos de los jóvenes hoy en día se les está enseñando, por lo menos a través de esfuerzos políticos, de que Israel debería de tener una solución de doble Estado. Yo no creo que la iglesia entiende verdaderamente el significado de Israel y la tierra de Israel. Mencioné durante el mensaje el domingo en la noche cuando vemos la promesa original hacia Abraham, Dios habló de esa tierra, de ese pacto, de esa tierra en ese momento y nunca terminó, continúa expandiéndose y siendo reforzado y lo mencionan una y otra vez. Ahora, Israel no ha visto al grado que Dios prometió esa posesión de la tierra. Llegó bastante cerca y fue muy importante bajo David y Salomón, pero bajo nuestro David celestial, el Señor Jesucristo, es cuando Israel completamente tomará ese terreno. Fue bajo David más que bajo cualquier otra persona y casi incluía la promesa de Abraham también. Así es, y eso fue me parece, desde el Nilo en Egipto hasta Éufrates. Sería hasta el Éufrates y partiría o abriría la nación de Irak y también En esa península árabe. la península de Arabia, que probablemente una cuarta parte de lo que es los Estados Unidos no era vista como con mucho valor porque el petróleo no era una situación entonces. Pero uno puede ver bajo ese mismo desierto tan vasto que los ríos corrían por ahí. Ay, la Así Biblia es. dice que los desiertos van a fructificarse como una rosa y esa área pudiera alimentar a todo el mundo. Es algo que va a volver a su naturaleza antigua bajo el Señor Jesucristo. Pero Israel aún está muy lejos de ocupar todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Notemos, la división de la tierra ha sido repartida muchas veces durante esas diferentes dinastías, como Josh lo mencionó aún recientemente al principio del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial. Separaron el Medio Oriente a como se ve hoy en día, pero aún están tratando de dividir y subdividir a ese pequeño país. Y con eso trata el libro de Joel en el capítulo 3 en cuanto a por qué Dios va a llegar a esta guerra del Armagedón. Va a encontrarse con ellos porque están repartiendo la tierra, porque están oprimiendo al pueblo de Israel. Pregunto del embajador a los Estados Unidos de Israel. Estuve con él en un automóvil, íbamos junto al Mediterráneo y le pregunté a él si conocía el futuro de Israel. Y él se quedó sentado unos momentos y él estaba conduciendo el auto y él no me dijo nada. Finalmente me dijo, bueno, no lo sé. Y le dije, bueno, va a gobernar al mundo. Y él se me quedó viendo nada más y finalmente me dijo, bueno, ni siquiera podemos estar de acuerdo en el día de la semana. Mucho menos podremos Muy gobernar el cierto. mundo. Con los judíos hay tres opiniones. Sí, eso me causó mucha gracia. Ni siquiera podemos estar de acuerdo en el día de la semana. Pero lo que usted dijo es cierto y para muchos judíos eso verdaderamente retumbará fuertemente en sus corazones porque ese es el ¿Entienden deseo de eso ellos. ellos o no? No lo entienden en el contexto, creo, de que solamente llegará. Bueno, primero que nada, con mucho dolor, como lo que hemos estado leyendo, hasta que acepten a Jesucristo como Mesías, pero está en el corazón, diría yo, de cada judío que entiende estas cosas. Número uno, el estar en esa tierra, el tener seguridad y ser reconocido y establecido como una nación líder. De hecho, eso es lo que ellos quieren que Jesús haga, o querían que Jesús hiciese cuando vino, que los liberase de la atadura de Roma. Pero él llegó primero para liberarlos de la atadura del pecado, pero es tan quebrantador ver la historia del pueblo judío porque vemos el dolor de ellos. Tenemos que volver a este punto. Todo llega a este punto. Es que ellos han preferido caminar en incredulidad y rechazar el camino que es Jesucristo. Ese es el problema. Y es el Ese mismo es. problema para todos los demás también. Solamente trae dolor y destrucción. Pero también vienen buenas nuevas. Israel, y estaba leyendo sobre la guerra de Yom Kippur en el 1973, que a través de las situaciones y circunstancias más imposibles, esa nación por miles de años, Dios les ha guardado sus promesas, ha guardado su palabra, ha guardado su pacto y les ha guardado a ellos. Y no importa
lo que nuestra nación haga o no haga en cuanto a apoyarlos o no, sí nos importa a nosotros, pero Dios es quien está velando por su pueblo. Ellos son la niña de sus ojos aún hoy. Y le doy gracias a Dios de que Sí, Él es amén. fiel a su promesa. En otro momento en Israel recibimos una llamada de alguien que yo no conocía y él era el alcalde de un pequeño asentamiento cerca de, no muy lejos de Jerusalén. Bueno, no, salíamos nosotros o salimos a ver su trabajo y lo hicimos. Estaba en Cisjordania y estaba rodeado de árabes y él nos mostró esa área y ¿cómo se llaman estas cosas? Kibutz. Sí, Y, kibbutz. y bueno, estaban ellos, eh, en una granja y estaban ellos sembrando diferentes cosas. Él estaba ahí sentado y me dijo, bueno, había una colina, para nosotros sería un monte, pero estaba justo enseguida de donde él estaba. Y él dijo, voltea a ver ese monte, esa colina. Y él dijo, de ahí es de donde Amós, el profeta, donde fue llamado por Dios a Israel. Y, y eso lo hace sentir a uno un poco nervioso cuando uno ve esas cosas, pero ellos han avanzado mucho y han perdido mucho más por la rebelión, Así por es, causa de correcto. rebelión. Desean paz, seguridad. E Israel ha dado tierra para lograr eso. Vemos a Jerusalén y esas áreas. Ellos las entregaron, Israel las entregó a los árabes y palestinos para obtener paz. Pienso que ellos deberían saber lo que están haciendo, ¿no? Bueno, la Biblia nos dice en Salmo 120, Israel dijo, yo estoy a favor de paz, pero ellos están a favor de guerra, haciéndolo bastante claro que los enemigos están haciendo eso. Pero las buenas nuevas, en muchos lugares, en Isaías 59:20, dice que saldrá un libertador de Sión. Y sabemos que la primera vez Cristo vino a derrotar a los pecados, aunque hoy puedan recibir a Jesucristo como su Salvador y ser perdonado de sus pecados y ser un nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Pero miren esto, ahora mismo en nuestro gobierno, esta administración en particular en la que estamos en este momento, ellos dicen que están ya cansados de lidiar con ese asunto, no queremos ya nada más. Simplemente no nos importa lo que los musulmanes hagan o lo que sea. Ese es el espíritu ahora en esta nación. Bueno, diré esto rápidamente y voy a tener cuidado. Lo que vemos en los noticieros es todo lo que verdaderamente recibimos. Así que lo que vemos en televisión a través de los recursos noticieros es lo que pensamos que es en lo que está enfocado el gobierno, porque es lo que se enfoca el público en general. Pero sí sé de que los Estados Unidos y este gobierno y el gobierno israelí y la relación que tienen es algo que va y viene. Se le presta bastante atención y los viajes que no salen públicamente o al público, los oficiales del gobierno de Estados Unidos e Israel que se reúnen constantemente, ya que son países, Israel es un país Correcto, bastante sí, así es. importante, tienen la tecnología, la mejor tecnología y también en cuanto al cuidado de salud, la tecnología de batallas y de guerras. Es algo fenomenal, así que es algo muy interesante en esa área porque dependemos extremadamente sobre la producción de petróleo, como usted mencionó anteriormente, sobre las naciones que le rodean. Estamos muy codependientes de eso. Así que tenemos un triángulo bastante interesante que tenemos que coordinar entre los Estados Unidos, Israel y también las otras naciones y el OPAC. Así que estamos caminando una línea muy fina. Aunque no están en los noticieros todo esto, les puedo asegurar de que los oficiales del gobierno están muy involucrados con Israel. Tal vez ustedes han escuchado, yo no he escuchado nada desde la última vez que estuve en Israel. Fuimos para allá para poner la transmisión de la cadena al aire, lo cual sucedió, gracias a Dios. Pero acaban de descubrir petróleo en el Mediterráneo, pero no he escuchado nada más al respecto. Bueno, hay muchas reservas y gas natural, recursos que tiene Israel. Pero bueno, esto es lo que sucede. Cuando Israel se convierte en nación en 1948, cuando uno ve antes de ese tiempo, era simplemente un
terreno Sí, como así es. pantanoso, Exacto. en condiciones muy pobres. El valle de Maguedo era un pantano. Lo era verdaderamente un pantano lleno de malaria y no había irrigación, las cosas estaban muy mal. Había muchas tribus neumáticas que estaban por ahí, pero cuando se convierten en nación, su ingenuidad es muy obvio de verlo a través de la irrigación y la tecnología es increíble para hacer de esa tierra tan próspera que hoy Israel tiene tantas áreas, tantas cosas que pueden hacer. Es fenomenal. Un judío me dijo una vez, este es el Mesías. Las cosechas que tenemos, este es el Mesías. Bueno, el conocimiento y la sabiduría con la que Dios ha bendecido este pueblo es sorprendente, pero eso no les salvará ni les preservará su propia ingenuidad. Pero mientras hablamos de esto, cuando pensamos en las escrituras que hemos estado leyendo de la segunda venida, y en ese tiempo hay un elemento que es un poco distinto de lo que jamás se ha experimentado como yo lo puedo ver, porque Israel en aquel tiempo, ellos habrán visto al anticristo, como Jesús lo profetizó y dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero no me han recibido, pero hay uno que viene en su nombre y a él sí lo recibirán. Y no es que le están dando la bienvenida. Israel va a ver al anticristo como alguien, y no sé si está bien decir, bueno, están viendo a uno que va a venir como Moisés, con ese poder y autoridad de David también me parece, pero van a aceptarle hasta cierto punto por los acuerdos de paz que él va a firmar, lo cual lanzará el tiempo de la gran tribulación, claro, pero él logrará y hará lo que nadie ha podido hacer hasta este Así es. momento. Así que ellos lo verán a él como nunca han visto a otra persona, posiblemente. Y entonces él los traicionará una vez que él tenga la confianza de ellos, su admiración y respeto. Por eso es que esto es tan devastador y por lo cual el anticristo tendrá tal capacidad, porque Israel va a entregar tanto por causa de la paz. Habrán sido engañados en ese momento más que nunca antes en su historia, pero también los va a posicionar a estar tan desesperados porque si no fuese por la segunda venida del Señor Jesucristo, yo sí creo, y es muy claro, de que Él los destruiría. Y estoy hablando del anticristo y Satanás a través de él, ¿no? Yo no, miren, tal vez ellos no leen la Biblia mucho, el Antiguo Testamento. Y si lo leen, no entienden lo que están leyendo. O como quiera que sea el caso. Yo sé que leí el otro día eh, acerca de Benjamín Netanyahu que él solía, cuando era primer ministro, él, eh, no sé, bueno, descansaba un día a la semana y le preguntaban qué hacía ese día y él dijo, bueno, la mayoría del tiempo él dijo, yo leo la Biblia. Y yo creo que él tenía un cierto conocimiento de la palabra de Dios que la mayoría de judíos no tienen. Bueno, hay una variedad del judaísmo, pero aquellos que son judíos, que practican la religión, que son ortodoxos, ellos conocen las historias, conocen sus días festivos, sus costumbres, pero también ellos ven las enseñanzas de los rabinos y los rabinos en sus comentarios. Eso es lo que determina y define, es lo que ellos ven y lo han hecho por mucho tiempo. Cuando el templo fue destruido por los romanos 70 años después de Cristo, en ese momento era imposible, de hecho, practicar el judaísmo mesiánico, pero la ley fue cumplida en Cristo. Así que cuando Jesús dijo consumado es, fue consumado, pero el Señor les permitió seguir adelante 47 años más. Pero cuando el templo fue destruido, el judaísmo mosaico no se podía practicar más. Sin el Así es, templo todo sí. se acaba, así que los judíos buscaron otras maneras de hacer esto y fue a través de las enseñanzas de los rabinos que ellos interpretaban las cosas. Hermanos, a ver, lo que hoy existe es miles de años de enseñanza rabínica y cambios que han sucedido. Así que ellos saben que existe esa tradición, conocen su historia y saben y conocen algunos elementos de las escrituras, pero la clave o la pieza que hace falta es Jesucristo. Leen Daniel. Claro. Daniel delinea específicamente al anticristo y todo eso. Me parece como que ellos pueden leer y ver qué es lo que está sucediendo. En segunda de Corintios 3, Pablo nos da la explicación de la ceguera, aquellos que
ven a Moisés, dijo que hay un velo que ellos van a tener. Y ese velo solamente se puede quitar al confiar en Jesucristo, sin entender al Mesías, a Jesucristo, lo que él hizo en la cruz, sea que usted sea judío o gentil, no importa, no entenderán la profecía bíblica. Solamente tiene sentido mientras vemos a través de la iluminación de la cruz y el Espíritu Tiene Santo toda la nos lo razón, así revela. es. Así que tristemente están ciegos, por lo cual serán engañados cuando el anticristo venga. Pero afortunadamente hoy en día existen individuos judíos que han Así sido es. salvos como mi padre y siguen siendo Sí, salvos amén. y están viendo la verdadera luz y están tratando lo mejor posible de revelarle a Cristo a aquellos que están en oscuridad. Así que esas son las buenas nuevas. El nuevo pacto en Cristo cumplirá todas las promesas que le fueron dadas a Israel y su restauración como una nación física, pero como una situación espiritual. Tenemos la oportunidad y el privilegio de unir a gentiles y judíos como uno, porque los gentiles lo vemos muy claro en Isaías 42 y 49, capítulos 49, de que Jesús es el verdadero Israel y cuando entramos en Cristo ahora componemos esa santa nación, gentiles y judíos juntos. Hace años fuimos a Israel y llevamos a un grupo de personas, un gran, gran grupo, muy, muy grande. Y regresamos, cruzamos el Nilo y estaba todo ese grupo con nosotros y en el siguiente día salió en el periódico que tuvimos el cruce del Nilo más grande desde Moisés. Ah, muy bien, el señor Moisés Swagger. Sí, pero, Dave, ¿cómo? Bueno, debemos de orar por la paz de Jerusalén y debemos de hacerlo, pero no se trata de plantar árboles ni ese tipo de cosas. Lo número uno, lo que la iglesia debe de preocuparse en hacer es darle a Jesucristo, el predicar el evangelio, lo cual esta cadena está haciendo. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos de que el Señor bendiga al pueblo judío, pero ¿cómo son bendecidos? ¿Cómo los bendecimos? De la misma manera que bendecimos a cualquier persona y es darles la verdad del evangelio de Jesucristo, de que el Mesías ha venido y se llama Jesús y a través de él usted tiene todo lo que ha buscado y añorado, y es lo mismo para el gentil y el judío, alabado Dios, y es lo que necesitamos hacer como creyentes, lo que la iglesia tiene que volver a hacer. Debemos de provocarlos a celo para que sepan que pueden tener esa relación con Dios, pueden conocerle personalmente. Otro viaje que tuvimos, esto fue bastante gracioso. Eh, Justo en la frontera de Israel y Egipto, habían dos, miren, eran hombres bastante fuertes y tenían armas, tenían metralletas y también su revólver en la cintura y se subieron a nuestro auto y se sentaron. Uno se sentó justo enseguida de mí. Bueno, dos de ellos, ambos se sentaron ahí. Y le pregunté a uno de ellos después de haber comenzado qué es lo que estaban haciendo, para qué estaban ahí. Y él me dijo, porque por ustedes. Y yo le dije, ¿de qué está hablando? Bueno, si alguien aquí sabe, eh, bueno, si anda gente por aquí que no ande con buenas intenciones, estamos aquí para detenerlos. Y yo le dije, bueno, están muy bienvenidos, tienen la bienvenida.